Hola, buenos días. Mi nombre es Juan José Jiménez y os voy a hablar sobre las 10 claves fundamentales para poder automatizar vuestros diseños de SolidWorks con DriveWorks. Como sabéis, DriveWorks es una herramienta de configuración o de automatización de nuestros modelos y documentos en SolidWorks a través de reglas de diseño, a través de fórmulas, ¿de acuerdo? Con lo cual nos va a permitir conseguir cualquier tipo de modelo de forma automática en base a las entradas que nosotros le vayamos a permitir al usuario final que pueda configurar. ¿De acuerdo? Vamos a delimitar o dejar más o menos abierto nuestro diseño para que a través de unas selecciones pues pueda especificar el modelo que quiere el cliente. Entonces os voy a mostrar cuáles son las 10 claves fundamentales, los 10 imprescindibles que tenemos que tener en cuenta para poder automatizar nuestros diseños con DriveWorks. Vamos a empezar con el primero. El primero y más importante es capturar la información 3D de nuestro ensamblaje. ¿Qué elementos, qué componentes queremos que se generen modelos personalizados y cuáles de ellos no se generen? ¿De acuerdo? Y se reutilicen los que ya hay existentes, pues como serían, digamos, piezas de librería y cosas por el estilo. Podemos ver, por ejemplo, en SolidWorks, pues tenemos varios modelos ya capturados y podemos ver pues este armario que hemos diseñado en SolidWorks y en el que hemos definido cuáles de los componentes queremos que se repitan. En este caso, queremos que todos los componentes se generen copias nuevas de los mismos, ¿vale? Si alguno de ellos pues no quisiéramos que se defina o que se duplique, pues lo único que tenemos que hacer es desactivar dicho cuadro para que utilice siempre el que teníamos, digamos, en la librería. Podemos ver algún otro ejemplo, pues, por ejemplo, un cilindro hidráulico en el que podemos ver cuáles de estos elementos se repiten. En este ejemplo podemos ver que hay dos conjuntos, el extremo final y esta rosca interna que hay, que van a ser fijos, que van a ser siempre los mismos independientemente de los cambios que nos solicite nuestro cliente. El siguiente imprescindible, capturar la información 3D de la pieza. ¿Qué variables, qué cotas, qué operaciones queremos controlar? Si volvemos a SolidWorks, a nuestro armario, por ejemplo, pues podríamos abrir cualquiera de las piezas que queremos ajustar o que queremos que se ajusten de forma automática. En este caso, pues vemos pues, que tenemos varias cotas que hemos definido. Tenemos que ir operación a operación y escoger cuáles de las variables queremos que se reajusten o que se controlen posteriormente. O incluso también podemos controlar el estado de supresión o no de determinadas operaciones. Esto mismo que hacemos a nivel de pieza, podemos hacerlo a nivel de ensamblaje. Podemos ajustar dimensiones del propio conjunto pues para posicionar determinados elementos, relaciones de posición, instancias de matrices, etcétera, etcétera. El tercer imprescindible en la definición de un proyecto de DriveWorks sería definir componentes de reemplazo. Hay algunos casos en los que un determinado componente, lo único que necesito es que sea reemplazado por otro en función de las selecciones que realice el usuario final. Para ello, lo que tenemos que definir, pues por ejemplo, en este caso que nos atañe,
podemos abrir el componente que queremos reemplazar. En este caso no hay ningún tipo de cota o operación que controlemos, pero sí que podemos definir componentes de reemplazo. Aquí seleccionamos cuáles de los componentes queremos que sustituyan a este. Posteriormente hay que definir las reglas que controlan esta sustitución. El número 4. Capturar la información de los dibujos. Con DriveWorks, aparte de automatizar el modelo 3D, también podemos automatizar la generación de los planos de la documentación 2D para generar todo el proyecto. Lo que hemos de hacer, por ejemplo, para los distintos, ya sea una pieza o ya sea un ensamblaje, podemos definir qué dibujo o dibujos queremos, digamos, asociar a nuestro conjunto para que se generen a la vez. En este caso, una vez tenemos este dibujo, pues podemos controlar cuáles de las vistas nos interesan gestionar. Pensar que nuestro modelo va a variar. Posteriormente tendremos que definir reglas que controlen la posición exacta de las vistas para que no se nos vayan fuera de nuestro dibujo. También podemos controlar anotaciones o incluso la posición de las cotas. Por ejemplo, en cualquiera de las vistas, pues tenemos las diferentes cotas que hemos definido y lo que hacemos es definir o marcar que queremos que queden alineadas pues, con cualquiera de las direcciones, en este caso en la posición izquierda, ¿vale? Y que mantengan la posición relativa. La idea o lo que va a hacer DriveWorks es mantenernos la posición relativa de las cotas con respecto a la vista. De forma que si se reajusta la escala de la vista, siempre nos va a mantener la posición relativa, en este caso, hacia la izquierda de nuestra vista. Lo mismo pasaría pues, para dibujos de una pieza. Podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Seleccionamos nuestro dibujo y lo ajustamos o configuramos de acuerdo a nuestras necesidades. El quinto en la lista de los imprescindibles, la creación de formularios. Una vez ya hemos capturado la información de los modelos 3D, ya sea piezas, ensamblajes y de los dibujos, tenemos que definir la entrada de datos o el formulario de entrada en el cual vamos a especificar qué selecciones va a poder realizar el usuario final. Entonces, para ello, ya desde DriveWorks Administrator vamos a poder especificar diferentes formularios enlazados entre sí, ¿vale? Este es un tipo de implementación lineal en el cual pues tenemos diferentes formularios y en cada uno de ellos pues vamos a definir qué queremos que el usuario final rellene. En este caso, pues los detalles, opciones del diseño, apariencia, nombres que queremos dar, precio. Esto lo configuramos nosotros en base a nuestras necesidades. A nivel de diseño, pues podemos especificar diferentes controles para definir o controlar los valores de entrada. En este caso son cuadros de texto numéricos en los cuales pues, me va a permitir definir unos límites mínimo y máximo y el valor por defecto. En este caso, pues tenemos un cuadro desplegable que nos va a permitir seleccionar pues, el tipo de acabado final. Pues podemos definir imágenes. Incluso esas imágenes pueden venir dadas en función de
otros controles, ¿vale? Para que cuando seleccionemos pues, otro tipo de puerta, pues automáticamente nos cambie la imagen. Por ejemplo, en este caso, pues podemos ver cómo la imagen varía en función del desplegable. En los formularios vamos a poder definir cualquier tipo de control para definir exactamente nuestras variables abiertas que queremos que el usuario rellene. Aquí ya es cuestión de gustos. Siguiente imprescindible, constantes y variables. Un factor importante a la hora de controlar nuestros modelos es definir fórmulas, ¿vale?, que nos permitan calcular valores intermedios. Nosotros tenemos, por un lado, los controles que hemos definido anteriormente en los formularios y con esas entradas, algunas de esos controles van a ir aplicados directamente a cotas, pero en otros casos vamos a tener que realizar cálculos con esas variables, con esos controles de entrada, con los valores del control de entrada. Entonces, para ello, podemos definir, por un lado, constantes, serían variables con un valor fijo que no va a modificarse, ¿vale? Si queremos modificarlo, pues evidentemente tendríamos que venir a dicha constante y cambiarlo. Pues, por ejemplo, imaginemos que las holguras de corte para soldadura pues, son 2 milímetros y el día de mañana o de aquí 2 años pues decidimos modificarlo. Pues vendríamos a esta constante y modificaríamos el valor aquí. Las variables es más o menos lo mismo, pero el valor cambia. Podemos definir fórmulas que nos controlen dicha variable en base a los valores de entrada que hemos definido. ¿Vale? No sé, por ejemplo, en este caso tenemos una fórmula para controlar la variable precio total. Entonces, esta fórmula pues, depende pues, de todos los diferentes valores que hemos podido definir. Siguiente imprescindible. Datos vinculados a tablas. En DriveWorks Administrator podemos definir tablas que pueden ser tablas simples que hemos definido dentro de DriveWorks, vinculadas a Excel o incluso a bases de datos que tenemos dentro de la empresa para compartir toda la información. En esa tabla, pues vamos a tener valores tabulados como si tuviéramos un Excel. Aquí no hay fórmulas, ¿de acuerdo? Únicamente son valores fijos, estáticos, pero podemos definir tantas tablas con tantas columnas y valores como sean necesarios. Luego, estos valores, lo que podemos hacer, pues, por ejemplo, es utilizarlo en los cuadros desplegables o incluso, digamos, en fórmulas pues, para calcular o buscar determinados valores. En este caso, pues tenemos diferentes opciones para definir cuál es el precio del mango o del tirador en función del tipo de tirador que hemos cogido. En función también del material, pues especificamos unos multiplicadores para calcular el precio final y así sucesivamente. El imprescindible número 8. Automatización de documentos. DriveWorks no solo sirve para automatizar modelos de SolidWorks, piezas, ensamblajes o dibujos, sino que también podemos controlar documentos. Los tipos de documentos que podemos generar y controlar
pues pueden ser, digamos, pues desde emails, hojas de Excel, documentos de texto, ficheros Word, XML. Incluso pues tenemos una serie de plantillas que podemos emplear para controlar, digamos, la información. En este caso, tenemos varios ejemplos de documentos XML. Por ejemplo, en este caso, pues podríamos ver la carta de bienvenida que podríamos adjuntar a la documentación que queremos enviar, que se envía automáticamente, o incluso pues podemos definir la oferta para adjuntarla, digamos, a toda la documentación, o incluso, digamos, un listado de materiales con los distintos elementos que van a componer el conjunto que estamos definiendo. Para ello, pues, en este caso, al tratarse de variables de un fichero XML, pues aquí tendríamos todos los campos de nuestro fichero que tendríamos que asociar a variables o definir fórmulas que calculen todas estas entradas que luego queremos que se muestren en nuestro documento XML. Siguiente imprescindible, las reglas de control. En DriveWorks Administrator tenemos que definir qué reglas queremos que controlen todos los componentes o ensamblajes que hemos especificado anteriormente. En este caso, pues tenemos todas las cotas que hemos seleccionado para ser controladas desde DriveWorks y hemos definido pues una fórmula a través del editor de reglas para definir el valor o calcular el valor que queremos que tome esa cota en base a valores constantes o incluso las entradas que hemos especificado en los formularios. En este caso, pues, los paneles laterales, pues podemos controlar pues, la altura y la anchura en función de el control que hemos especificado, la altura. Este -4 y este -50, pues son valores constantes que podríamos tener, digamos, definidos como constantes, ¿vale? De las holguras o los márgenes que tenemos que definir pues, para cortar y que luego la madera quepa correctamente. No solo podemos controlar cotas, sino que podemos controlar nombres de archivos. ¿Vale? Nombres de los archivos que estamos especificando, rutas relativas. Podríamos controlar también propiedades. ¿Vale? Específicas de cada uno de los elementos, configuraciones. ¿Vale? Aquí es donde definimos toda la inteligencia de nuestro modelo para que podamos, en base a las entradas, construir el modelo que nos está solicitando nuestro cliente. La décima clave, la ejecución de las especificaciones. Una vez ya hemos definido todo el proyecto, tenemos nuestro modelo controlado, nuestro formulario de entrada, las reglas que controlan los documentos y los modelos, es cuestión de empezar a generar modelos. La generación de los modelos podemos hacerla desde tres puntos de acceso. Directamente desde el propio interface, el mismo usuario que he definido, pues voy a definir un modelo concreto. Vamos a ejecutar, pues por ejemplo, este mueble, en donde escogemos pues, los valores. ¿Vale? Según yo he definido, siguiente, pues quiero que la altura pues sean pues 950, el ancho 1000 metros y la profundidad quiero que sean 700. Quiero utilizar, digamos, el fondo, las puertas que tengan cristal. Esto es todo lo que yo he dejado abierto. Quiero que el mueble sea de caoba.
quiero que los tiradores sean tipo D, ¿vale? Aquí tendríamos un resumen económico que yo he preparado para que aparezca durante el proceso de definición. Esto ya es cuestión de cada caso particular que nos interese añadir más o menos información o cierta información o tal otra. Finalizamos y él ahora nos genera todos los modelos acorde, digamos, a todas esas modificaciones. Tanto modelos como dibujos como cualquier otro elemento. Si hemos definido correctamente todas las reglas, pues DriveWorks nos va a ajustar o nos va a definir todas las opciones disponibles. Aquí vemos que está ajustando todas las piezas ahora y luego ajustará todos los dibujos acorde, digamos, a estas modificaciones. ¿Veis cómo al escalar y ahora está ajustando, digamos, las distintas vistas? Y esto podemos ejecutarlo tantas veces como sean necesarias. Aquí está generando todos los modelos independientemente que exista o no exista una medida dada. Aquí ya tardará el tiempo que necesite en reconstruir todo el modelo. Pensar si tenemos nosotros que realizar todos estos cambios de forma manual, lo que nos va a conllevar. Bueno, aquí tendríamos nuestro modelo que acabamos de definir, pues con todos los documentos y toda la información asociada. Esto sería una forma de ejecución. Podemos usar, digamos, un cliente, ¿vale?, instalado en otro equipo, no tiene por qué ser un equipo que tenga SolidWorks, y nos identificamos y ejecutamos una nueva especificación. Podemos escoger también nuestro mueble, nos aparece los mismos formularios que hemos definido. ¿Vale? Quiero comprarlo en euros. Siguiente, quiero que sea con un refundido. Los valores por defecto ya me están bien. Siguiente. Vale. Continuamos y finalizamos. Él aquí lo que ha hecho es crearnos la especificación. Esto sería un usuario, podría ser, digamos, un comercial que tenga acceso, digamos, a esta herramienta en la cual pues podría definir los distintos modelos. Aquí tenemos la especificación pues con los diferentes documentos que se han generado en este caso. ¿Vale? Aquí todavía faltaría generar el modelo 3D. Bonus track. Creo que también hay una serie de opciones disponibles también en DriveWorks que son muy interesantes para el día a día. La primera de ellas sería las tareas de generación o, como se las conoce en DriveWorks, GenTasks. En el administrador de DriveWorks yo voy a poder definir
para cada uno de los elementos, una especie de macros o de tareas personalizadas en las cuales pues vamos a hacer determinadas tareas. Esas tareas se pueden hacer antes de aplicar los cambios que va a realizar DriveWorks o después. Pues por ejemplo, en este documento pues quisiéramos que, no sé, que me guardara una imagen o previamente, mejor, quiero que deseleccione cualquier cosa que pueda tener seleccionado, que haga una reconstrucción forzada, que ajuste el zoom y que luego nos genere la imagen correspondiente. ¿Vale? Como veis, hay diferentes funciones o tareas en función del tipo de documento que estamos utilizando. Tareas generales, específicos del ensamblaje. Podríamos llegar a montar un ensamblaje desde cero. Dibujos, piezas específicas para piezas y ensamblajes. Y luego también hay una serie de funciones pues, para lo que se llaman Power Packs, en las cuales pues aumentan, digamos, funciones para ayudarnos en las tareas diarias. Siguiente imprescindible, los métodos de generación. Hemos visto cuando hemos ejecutado el configurador, que en uno de los casos, puesto que tenía SolidWorks, nos ha generado los modelos y desde el cliente final, desde DriveWorks User, no hemos podido generar el modelo. Entonces, podemos definir dos métodos para generar dichos modelos. Uno, generarlo bajo demanda. Una vez tenemos, digamos, nuestro modelo que nos ha configurado nuestro comercial, tenemos que generar esa documentación o queremos que lo haga de forma automática. Si vamos a DriveWorks, lo que podemos hacer es generar modelos y aquí podemos ver la especificación que ha quedado pendiente de generar. Le damos a generar y él ahora va a crear una copia de todas las piezas. Nos va a duplicar todas las piezas, conjuntos, dibujos y nos lo va a ajustar en base a las medidas que teníamos definidas o que el comercial había definido desde su propio equipo. No es necesario disponer de SolidWorks con DriveWorks Administrator y la licencia de DriveWorks User. No es necesario disponer de SolidWorks en el equipo para generar dichos modelos. Esta generación, pues al final, un usuario con una licencia de SolidWorks tiene que lanzar, digamos, la creación de dichos modelos. En este caso hay uno, pero dependiendo del uso que se le dé a la herramienta, pues pueden haber muchísimos más. Ya está llegando a su fin. Pensar en lo que os podría ahorrar
el tiempo que os podría ahorrar una herramienta como estas, en la cual pues, nos permite ajustar nuestro modelo en base a las definiciones que ha hecho el usuario final. Bien, ya he acabado. Esto sería, digamos, el método bajo demanda. También disponemos en DriveWorks de otra herramienta que es DriveWorks Autopilot. Esto es un robot que podemos tener instalado en un equipo independiente con su licencia de sólidos para poder generar sus modelos, y él va a ser quien se va a encargar de ejecutar sin ocuparme el tiempo de mi equipo todas estas especificaciones que va recibiendo, ¿vale? Si esto al final tenemos un equipo de 5, 6, 7, 10 comerciales y todos están constantemente haciendo 3, 4, 5, 10 ofertas diarias en las cuales pues requiere una generación automática, pues esto va a ser necesario para evitar, digamos, el ocupar el tiempo de una persona que únicamente tendría que hacer, darle un botón para ejecutar esas tareas. Y por último, no solo, digamos, DriveWorks tiene los puntos de acceso de vía web, vía usuario final o directamente desde el interface de usuario de SolidWorks, sino que también podemos acceder a través de web. El mismo entorno que definimos para el cliente desktop a través de los formularios, se utiliza toda la información 100% sin tener que modificar nada para el entorno web. Lo único que necesitamos son licencias para acceder a través del entorno web. Este caso, digamos, que hay en la web está un poco más, digamos, elaborado, ¿vale? Incluso podemos ver en tiempo real las modificaciones que podemos ir realizando pues, para ajustar, ¿vale?, el mueble. El material, pues podemos cambiarlo y en tiempo real vamos viendo cómo cambia nuestro modelo. Accesorios, pues, ¿vale? Una vez tenemos nuestro modelo definido, pues podríamos darle a finalizar para generar nuestro modelo concreto, ¿vale?, el que yo quiero comprar. E incluso todas estas detalles en cuanto a precios y demás son factores o son variables que yo tengo que calcular en base al producto que estoy realizando, según mi conocimiento y mis métodos de fabricación. Como resumen, ¿cuáles son esas 10 claves que creo que son importantísimas para poder automatizar vuestros diseños de SolidWorks con DriveWorks? La primera de todas, pues capturar qué elementos del ensamblaje quiero configurar, qué piezas quiero que sean distintas cada vez que generamos un modelo. Capturar la información 3D de la pieza, qué variables, qué cotas, qué operaciones queremos que se modifiquen. Componentes de reemplazo. Si tengo componentes que quiero que pueda escoger entre diferentes opciones, pues vamos a tener que definir dichas alternativas, tanto para piezas como para conjuntos. Es exactamente lo mismo. Podemos también capturar información de dibujos. ¿Qué vistas queremos que se ajusten? ¿Qué anotaciones? ¿En dónde quiero que vayan? Capas, etcétera, etcétera. Generación de formularios. Aquí ya es la idea y el gusto que tengamos cada uno de nosotros pues, para definir
El formulario puede ser un formulario muy básico con 4 controles o podemos, digamos, ampliarlo y mejorarlo con imágenes, ¿vale? Incluso podemos hacer que nuestro formulario sea responsiveness, que en función del tamaño que tenga el dispositivo de acceso, porque al final el poder acceder a través de web nos va a permitir, digamos, poder utilizar pues, nuestros teléfonos, dispositivos portátiles, móviles, tablets, etcétera, etcétera. Constantes y variables para establecer aquellas reglas y aquellas ecuaciones que quiero que sean fijas para después aplicarlo a las reglas del modelo. Podemos usar tablas para leer información de otras bases de datos que tengamos en nuestra empresa. Podemos también automatizar documentos. No solo tenemos o podemos controlar ficheros de SolidWorks, sino que también podríamos controlar ficheros de Word, Excel, XML, etcétera, etcétera, para definir no solo la información técnica, sino información comercial asociada, digamos, a la especificación. Reglas de control. Aquí definimos o establecemos para las variables y cotas que hemos decidido controlar de los distintos modelos de SolidWorks, qué valor quiero que tengan. Cómo ejecutamos las especificaciones para generar esos modelos distintos o particulares de cada cliente final. Y como adiciones, estaríamos hablando de las tareas de generación, las Gen Tasks, para generar o aplicar macros específicas que ya vienen definidas con DriveWorks o incluso, digamos, en las Power Packs, que son funciones ampliadas pues, para definir determinadas tareas de forma automática. Los métodos de generación, si queremos generar los modelos bajo demanda o queremos, digamos, que todo el sistema sea automático y no haya ningún tipo de interacción por parte de ningún usuario, que incluso envíe directamente emails al cliente final con los planos que me interesa entregar. No tengo por qué entregar toda la documentación al cliente. Puede ser que hayan solo determinada documentación que vaya, digamos, únicamente para uso interno. ¿Vale? Esto lo conseguiríamos a través de Autopilot. Y por último, el acceso vía web. Cada vez más las plataformas pues nos interesa, digamos, que poder acceder desde cualquier entorno, cualquier dispositivo y en cualquier lugar a poder configurar nuestro producto. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Podéis seguirnos en nuestros canales de Facebook, YouTube, LinkedIn o Twitter. Este webinar, este tip, ha sido grabado y en breve estará, digamos, disponible para todos en nuestro canal de YouTube. Gracias por su tiempo. Hasta el próximo tip.